Hola mis hermanos en Cristo, una vez más, predicadora católica Susana León, aquí compartiendo en esta tarde con mi hermano en Cristo, Alexis Torres Vázquez. Estamos desde la ciudad de Alabama y hoy quiero compartirles esta pequeña reflexión del libro de Eclesiásticos, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice: Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme y no te angusties en tiempos de adversidad. Y hoy quiero que mi hermano Alexis comparta parte de esa vida que le ha dado el Señor para su ministerio. Aunque lo vemos muy joven, yo en lo personal lo admiro porque es un joven que le ha dicho sí a nuestro Señor. Alexis, bienvenido a mi canal. Gracias, Susana, por la invitación. Es una bendición poder compartir con ustedes este video y ojalá que sea de bendición para sus familias. Bueno, Alexis, cuéntanos cómo es que inició tu vida espiritual, tu vida religiosa. Bueno, yo desde que nací, desde que tengo uso de razón, mis padres siempre me inculcaron la fe católica, siempre me inculcaron el amor, el respeto hacia Dios, hacia los demás. Y más que nada, mirar y reflejar, ver el reflejo de Dios a través de los hermanos, a través de las personas necesitadas, de los enfermos. Y bueno, mi amor por el Señor fue creciendo cuando fui conociéndolo más a fondo. Yo recuerdo que todos los domingos, sin faltar, todos los domingos dominicales, ahí estaba la familia Torres, en la misa hasta hoy, para la gloria del Señor. Y así en la semana, los días de la semana, que podíamos, el tiempo que podíamos, íbamos a misa, rezábamos el rosario, una familia de oración. Mis abuelos, ¿verdad? Siempre en el rosario. Mi abuelita siempre nos levantaba a las 6 de la mañana, todos dormidos, aún desvelados, ¿verdad? Pero nos decía: levántense, levántense. A mí me gustaba dormir entre medio de mis abuelos. Sí. Porque los abuelos, aún viven mis abuelos, gracias a Dios. Y ese es el recuerdo muy hermoso que me llevo mis abuelos. A las 6 de la mañana nos levantábamos a misa. Y yo me pregunto, hermanos, ¿a qué niño normal le gusta que lo despierten al rosario cuando a eso de las 6 de la mañana el sueño está tan rico? Y miren, es el llamado de nuestro Señor. Desde ahí yo siento que empezó tu llamado, y siendo tan joven, ¿cómo es que iniciaste un ministerio para el Señor? Así es, yo recuerdo, recordando, ahorita se me vino a la mente mis desveladas que me daban. Me decía mi abuelita: nos vamos a levantar temprano, o si no te va a levantar a puro pelisco, puro pellizco. Pero no, yo sin renegar, yo me levantaba con ganas de ir a misa, con esa alegría de ir a misa. La misa era a las 5 de la mañana en aquel tiempo. A las 5 de la mañana era la misa de la aurora, como les decía. Sí. Y bueno, nos levantábamos a misa, llegábamos, antes se rezaba el rosario, cuando no íbamos a misa lo rezábamos ahí en casa. Pero como le digo, siempre a mí me inculcaron la fe desde muy pequeño. Yo recuerdo, a los 3 años ya me sabía el rosario, ya me sabía las oraciones, la letanía, ¿verdad? Oh, sí, esa yo no me la he aprendido toda. A los 7 años ya me sabía el rosario completo. ¿Qué consejo le das a los jóvenes que están viendo esta entrevista? ¿Qué consejo les das a los jóvenes que están pasando por situaciones difíciles, por falta de amor, por falta de conocimiento hacia la palabra, hacia el amor de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, yo a los jóvenes, me dice un hermano de la parroquia, se dice: Alexis, tú no eres normal, tú eres un niño de otro mundo, ¿no? Sí. Pero no, soy de carne, soy de hueso, sí, feliz que soy un joven normal, estudio, tengo mi familia, pero eso sí, el Señor me ha encomendado una misión. Pero a los jóvenes, mi mensaje sería: acércate a Dios. Dios está buscando. Pero muchas veces los jóvenes se distraen por las cosas del mundo y no le prestan atención a la voz del Señor. ¿Sí? Y a los padres, acércalos. Yo he tenido la dicha de estar en varios lugares predicando la palabra de Dios dentro de mi parroquia y dentro de mi diócesis, también en otras diócesis. Y se me acercan las mamás, los papás preocupados: ¿qué hago para que mi hijo se acerque? ¿Qué hago? Y más que nada en estos tiempos.
llorando las madres, mis hijos ya no se quieren acercar, o en otros casos veníamos a misa, pero ya se han olvidado de Dios. A los padres, dice, quiero tomar la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, muéstrale al niño el camino que debe seguir y se mantendrá en él aún en la vejez. Amén. Dice la palabra de Dios, al niño, muéstrale al niño, no al joven, al niño, o sea, desde pequeño, incúlcale. Porque si los padres no le inculcan a los hijos desde pequeños el amor y el temor a Dios, va a ser muy difícil volverlos al camino ya en una edad más avanzada. Y eso escuchando lo que dices, aquí que nos dice la palabra de Dios, endereza tu corazón, mantente firme. Uh-huh. Quiere decir que sí nos vamos a desviar, que es normal que nos desviemos un poquito, pero enderezar el camino y el corazón. Así es. Ahora, Alexis, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué es lo que en este momento estás haciendo en las redes sociales y estás haciendo en tu parroquia? Y aparte tienes un ministerio de alabanza. Así es, mire. Voy a montarme unos años atrás para ver desde dónde, exacto. Mire, yo siempre le he servido al Señor, siempre en la palabra de Dios, pero más que nada en la celebración eucarística. ¿Sí? Desde muy pequeño yo siempre estuve ahí. Yo conocí la renovación carismática, yo estoy trabajando ahora con la renovación carismática católica. Cuando yo, se podría decir en el 2015, 2016 yo conocí la renovación. A mí me invitaron, mi abuelita me dice, el padre estaba, eso fue en México, el padre estaba invitando que al retiro de Pentecostés que vengan y llénense del Espíritu Santo. Era algo nuevo para mí. O sea, de que llénate y ven y gózate delante del Señor. Yo era un poco más tradicionalista, por así decirlo, la misa, ¿verdad? Pues los sacramentos, ¿verdad? Pero no era nada de agrupaciones, nada de eso, mucho. Sí, yo era catequista, yo le enseñaba a los niños de la primera comunión. Y de hecho a mí me decían, las mamás iban y hablaban con el padre, decían, padre, yo no quiero que aquella catequista le dé a mi hijo, por favor. Dice, yo quiero que Alexis le dé porque todos aprendían conmigo y con las demás catequistas, ¿no? Y sí, yo los preparaba para la primera comunión. Y bueno, servía. Pero en ese tiempo, cuando conocí la renovación, dice mi abuelita, pues vamos a ver qué encontramos ahí, ¿no? Vamos a ver qué hay. Y recuerdo que aquel lugar se llenó, en la parroquia se llenó. Y el padre empezó a dar charlas, prédicas. Y muy bonito aquello. Y se llegó el momento de la oración de la efusión del Espíritu Santo. O sea, ¿qué será la efusión? Y dije, ¿quién será esa persona? ¿Quién será este que no lo conozco? Y el padre dice, siéntense, vamos a abrir nuestras manos. O sea, un tema, una espiritualidad muy diferente a la que yo tenía. Sí. Levantemos nuestras manos, cierren sus ojos y vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Y el padre empezó a orar, empezó la alabanza. Yo recuerdo que al lado de mí había una señora, unos 40 y tantos, 50 y tantos años, la señora, y ella estaba tan concentrada, yo estaba desconcentrado porque era otro mundo para mí. Estabas viendo a ver qué iba a ocurrir. Sí, exacto, yo estaba enfocado en otras cosas, no tanto en la oración, sino que en lo que iba a suceder. Y yo recuerdo que aquella oración empezó a fluir, y la alabanza subía, y yo miraba a mi abuelita tan concentrada, y ella orando también. Y decía, pero no me puedo concentrar yo en esta oración. Y empecé a escuchar, las sillas se empezaban a caer, y yo volteaba y dije, santo Dios, aquí les están metiendo un palo, ¿qué les estarán metiendo? Porque aquí la gente se está cayendo. Pero yo no entendía nada de aquello. Y yo me empecé como a tener ese como que no, aquí no me gusta. Y volteé hacia el lado, hacia mi mano izquierda. Y yo recuerdo que aquella señora era una señora blanca. O sea, su piel muy blanca. Y cuando yo la volteé a ver, estaba sudando. Era una cosa impresionante. Todo un calor que había en ella, que yo hasta estábamos retirados, pero yo sentí ese calor. Y yo la miré y estaba orando en lenguas. Una cosa que ni yo me imaginaba. Y le dije, esta señora sí que... Yo dije, le está dando un ataque, no sé qué le esté dando. Pero yo estaba totalmente desconcentrado, ajeno a esa espiritualidad. Y yo solamente decía, Señor, yo no sé si estoy haciendo bien aquí o me salgo, ¿qué hago?
Y yo ya estaba a punto de levantarme cuando me dice una servidora, no, siéntate y abre tu corazón al Señor. Yo no entendía eso. En fin, la señora cayó por allá en descanso en el espíritu y bueno, fue un mundo nuevo para mí. Al poco tiempo después, un grupo de oración se abrió dentro de la parroquia y yo quedé tan marcado con ese retiro que yo me burlaba de los carismáticos. Yo decía, ahí están los locos, ahí están los que hablan en lenguas y los arremedaba. El padre me decía, cuando yo tocaba las campanas para llamar a misa, el padre me decía, solamente da ciertas campanadas para que no distraigas a los carismáticos que están en el grupo. Decía, no, a mí no me importan los carismáticos. Y yo les sanaba la campana y ellos orando. En fin, para resumir, yo no era de esta área. Sí. Hace, se puede decir, 4 o 5 años atrás, el Señor me tomó a través de la bendita renovación carismática. Yo recuerdo que pues me invitaron al grupo de oración, fui y a través de esa invitación yo sentí el llamado. En ese tiempo en el grupo de oración pues no había grupo de alabanza. Yo sé tocar la guitarra, mi papá me enseñó desde pequeño, a los 7, 8 años yo sabía tocar la guitarra. Y el Señor me hizo el llamado a través de la alabanza para entrar en el ministerio. A los 2 años o al año y medio entré al ministerio de intercesión. Y lo que he podido sentir que a través del ministerio de intercesión fue donde el Señor abrió más mi corazón. El Señor me dio otros dones, otros carismas para yo ponerlos al servicio de la comunidad. Amén. Recuerdo que después de un tiempo de preparación, por necesidad en la comunidad, me dice, Alexis, íbamos a traer un predicador de fuera y me dice, Alexis, se me acerca la coordinadora, me dice, me acaba de hablar el hermanito que no va a venir al grupo de oración, que por sus razones, sí, no va a llegar al grupo de oración. ¿Qué hacemos? Y entró aquella desesperación, y digo, cálmese, Dios va a poner las cosas. Y me dice, pues tú predica. Dios quiere que tú prediques. Digo, ¿pero qué? Yo no he hecho, pues no me preparé, o sea, para predicar. Claro, o sea, la lectura de la palabra de Dios, el evangelio todos los días, sí. Pero así un tema en específico yo no lo había preparado. Y en fin me dice, bueno, predica. ¿Cuál fue tu primera sensación en tu corazón? Fue miedo. Al Sí. principio fue miedo. Yo recuerdo que dejé la guitarra por allá aventada y yo me paré al frente. Dije, buenas noches. Cuando dije buenas noches, hermano, yo me empecé a sentir la mirada, me puse rojo y me empezaron a temblar todas las patas. Yo dije, no, vamos a empezar con una oración al Espíritu Santo. Disculpen por mi lenguaje, por mi español muy mexicano, ¿no? Me empezaron a temblar las patas. Y y dije, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. Y a través de esa oración como que me dio más fuerza para entrar. ¿Sí? Y prediqué. Yo no supe lo que prediqué. Al momento de la oración fue una unción tan grande que se movía en aquel lugar que empezaron a haber testimonios de sanación. Y bueno, yo decía, Señor, yo no sé qué está pasando. Y recuerdo una vez en el grupo de oración, me dice, llegó un joven al grupo de oración que había venido del hospital y estaba enfermo ese joven y me dicen, vamos a interceder por él. Alexis, tú que eres joven, ven y ora junto con él. Oré con él. Yo me perdí en la oración. Yo recuerdo que empecé a llorar. Yo me perdí en la oración. Fue tan profunda la oración que cuando terminé la oración, yo miré mis manos, una cosa que nunca había experimentado, sudadas las manos. Yo sentía cómo salía de mí como unos toques, como unos rayos. Y decía, Dios mío. Y todos llorando, en la parte de atrás estaban llorando, estaba mi mamá, mi tía, las coordinadoras llorando. Y decía, ¿pero qué sucedió? Y después, cuando terminé la asamblea, me dice, el Señor te ha regalado el don de lenguas. Yo anteriormente, como les digo, yo traía esa cosa en la cabeza del don de lenguas. Esos están locos, están delirando y dicen, no saben ni lo que dicen. Y sabe, yo no lo tomé muy bien a eso, y renegué del don. Decía, Señor, yo llegué a mi casa, en vez de darle gracias, yo sentía como mi lengua estaba hinchada, pero yo no entendía eso. Y yo llegué a mi cuarto y me hinqué y empecé a llorar. Dice, Señor, yo no quiero ese don. Me van a juzgar. Al día siguiente yo prendí el teléfono
y vi un video del padre Moisés Larga en Medellín, donde él daba su testimonio. Ese sacerdote no era carismático, y lo mismo que yo estaba sintiendo con ese con el don de lenguas, que estaba sintiendo ese rechazo, lo mismo decía el padre Moisés. Y esas palabras que él estaba diciendo iban para mí. Y me decía, ¿quién eres tú para callarme? ¿Acaso sabes cuántas arenas hay en el mar? ¿Acaso, ¿acaso sabes cuántos cabellos tienes en tu cabeza? ¿Quién eres tú para callarme? ¿Quién eres tú para callarme? Soy el Espíritu Santo. Y fue una cosa tan sorprendente, Susana, que dije, Señor, aquí estoy, úsame como tú quieras. Pero sí, o sea, claro, cuando se me soltaba la lengua, yo acá medio que no me viera nadie, que no me escuchara nadie. Pero poco a poco el Señor me fue... Ese es un regalo enorme para los hermanos que a veces cuestionan, ¿qué es el don de lenguas? ¿Por qué uno lo tiene? Yo lo quiero y no me lo dan. ¿Y por qué es el don de lenguas? Dice un sacerdote, el don de lenguas es cuando a ti se te acaban las palabras para decirle a Jesús tantas cosas para hablar con Dios, que Él sabe lo que tú necesitas y por eso hablas en lenguas para que Él escuche tu súplica. Y esa explicación me gustó mucho. El Espíritu Santo empieza a actuar cuando tus palabras para alabar, para bendecir, para glorificar el nombre de Jesús, el nombre de Dios, sobre todo nombre, donde toda rodilla se doble, ahí empieza el don de lenguas. Y miren, yo sorprendida con este joven. Y después de ese don de lenguas, ¿qué otra cosa te dio el Señor? Bueno, dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo, hablando de este mismo tema, dice la palabra del Señor, no recuerdo si es en Efesios, pero dice la palabra del Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con gemidos inefables, inenarrables, ¿sí? Y ese es el don de lenguas. Y yo no estaba muy convencido de ese don, dije, posiblemente es una histeria o no, qué sé yo no le encontraba yo sentido a eso. Sí. Pero el Señor me fue poniendo me fue iluminando, me fue dando partes en este caminar donde el Señor me mostró qué tan poderosa es la oración en lenguas. Amén. Qué tan poderosa es. Aunque la oración en lenguas puede ser una palabra, un cántico ¿verdad? Pero es poder de Dios. Y yo siento que a través de este don, el Señor fue regalándome otros dones. Yo recuerdo que los enfermos, yo empecé a sentir un llamado hacia los enfermos, un amor hacia los enfermos. Yo recuerdo cuando íbamos a orar a las casas, siempre me decían, Alexis, mira, la persona está postrada en cama. Yo sentía una compasión, yo sentía aquello tan grande porque, miren, yo sé que nos adelantamos mucho, pero, miren, comparto mi testimonio familiar. Mi familia, somos 5. Yo soy el mayor, mi hermana de 12 años y mi hermano de 1 año, apenas cumplió 1 año. Mi padre y mi madre. Mi hermana a los 3 años, casi cumpliendo 3 años, ella tuvo cáncer en la sangre, leucemia, cáncer en la sangre. Muy difícil para la familia, muy difícil. Yo recuerdo que a mí me habían dejado, para estar atendiendo a mi hermana, a mí me dejaban con mi abuelita y mis papás se iban al hospital. Cada semana venían conmigo, pero fue algo muy triste porque los doctores nos decían, ¿sabe qué? Su hija no va a vivir, no va a alcanzar a vivir. Y eran palabras que te desanimaban. Pero siempre, yo puedo decir, mi familia es una familia de fe. Siempre, siempre. Y esa fe, en esos momentos difíciles, brotó. Esa fe que estaba ahí, que desde muy pequeño en mí habían sembrado, brotó. Y yo recuerdo, yo lloraba de pequeño. Yo lloraba y le decía, Señor, yo sé que tú existes. Íbamos a la adoración eucarística y yo tomado de la mano de mi abuelito le decía, Señor, yo sé que tú existes y sé que tú puedes sanar a mi hermana. Y los doctores, no se va a sanar. Yo decía, ellos no son Dios para decir que no se va a sanar. Sí. Alex, ¿cuántos años tenías en ese tiempo? Yo tenía 7, 8 años. Wow. De 6 a 7, 8 años. Era un niño. Exacto. Yo empecé a sentir una devoción muy grande al divino niño Jesús. Uh-huh. Yo lloraba en las noches, yo
era una tristeza tan grande, pero yo lo confiaba en las manos de Dios. Y siempre mis abuelos, vamos a misa, vamos, insistíamos en la oración. Mi hermana salió del hospital, pero con lo que los doctores pensaban, no se va a sanar. Y le decían, su hija no va a llegar a cumplir los 5 años. Wow. Se va a morir, no llega a los 5 años. Mi hermana, 5 años. Pasaron los 5 años y ella cada mes la tenían revisando, porque los doctores, pues ya saben, ¿no? De que pasó los 5 años, no va a pasar los 7 años. Pasaron los 7 años y los doctores no se explican, no hay explicaciones. Mi hermano hoy tiene 12 años. Amén. Sí, mi hermana tiene 12 años. Y bueno, es el testimonio de familiar, ¿no? De mi familia, porque ahí mi fe aumentó, mi fe creció en el Señor Jesús. ¿Cómo? Yo no me puedo imaginar cómo a la edad de 7 años, un niño, que el niño se tiene que dedicar en ese tiempo a estudiar, en ese tiempo se tiene que dedicar a jugar, a estar como un niño y pasar por esa necesidad de la familia. Yo siempre le digo, cuando viene una enfermedad, cuando viene un problema, cuando viene una angustia, es porque Dios va a dar algo grande. Y a veces en lugar de dar gracias, renegamos. Y a veces antes de dar gracias y de saber, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Lo culpamos y no solamente lo culpamos, a veces lo sacamos de nuestra vida. Y cuando ha pasado el tiempo y has visto a tu hermana, y esa es la palabra que el Señor, la promesa, ¿verdad? Sí. Que la última palabra, Él tiene, los médicos pueden decir lo que sea, pero Él tiene la voluntad de Él hasta el final lo deja. Así a veces para tocar nuestros corazones, nuestra fe, y a veces para enseñarnos que el que persevera alcanza. Así es, o sea, es cosas sorprendentes, como digo, ni los doctores explican, pero yo nunca nunca renegamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a nosotros? Nunca, nunca, pero eso sí, yo le hice una promesa al Señor, yo le hice una promesa a la Virgen María, yo le dije, si tú sanas a mi hermana, por intercesión de la Santísima Virgen María, yo le dije, voy a dar testimonio siempre, a donde yo me pare, voy a dar testimonio de que ha sanado a mi hermana. Yo no sabía los planes de Dios para mi vida, yo no sabía que Él me iba a levantar para proclamar que Él está vivo, pero sí, esa promesa que se le dice al Señor, se la tomó muy a pecho, se la tomó muy en serio, sí. Y hasta hoy, donde voy, yo siempre doy ese testimonio, porque el Señor está vivo y Él quiere que el mundo se dé cuenta que Él está vivo. Amén. Y que un joven lleve la palabra. A veces decimos, bueno, es que ya los grandes, como yo, los más así, un poquito más adelantados, ellos ya estudiaron, ellos ya saben, ellos ya sufrieron, pero un joven que empieza su vida, vas a la escuela, cumples con los deberes de la escuela, cumple con los deberes de su grupo, cantan las misas, está en los eventos, sale fuera de su zona de confort y él va a llevar la palabra. Y estamos hablando de un jovencito, joven, tú tienes el poder, tú tienes la gracia de Dios para seguir ese camino. Así es, ese es el testimonio más fuerte que podría familiar, ¿no? De lo que el Señor nos permitió vivir, nos permitió experimentar, para que otros su fe aumentara, para Amén. Que nuestra propia familia la fe aumentara. El ejemplo arrastra. Exacto. Y le digo, bueno, ese ya me había movido muy atrás, pero ahora, después de haber conocido la corriente de gracia de la renovación carismática, a través de la intercesión, a través del don de lenguas, yo sentí como el Señor fue dándome un amor, o sea, es una compasión muy grande por los enfermos, Yo recuerdo que cuando llegábamos a orar, el que quería orar por el enfermo era yo, porque yo sentía la necesidad de orar por el enfermo. Y yo recuerdo que en mi segunda prédica que yo di en el grupo de oración, a la siguiente reunión, ¿quién tiene testimonio? Decía, se levantaban, yo fui sanada de esto el día que
que Alexis oró, que predicó Alexis. Y como siempre he dicho y siempre lo voy a decir, el Señor es el que sana. El Señor es el que sana. Él puede usar, desde el Padre Moisés, yo simplemente soy el burrito que carga a Jesús. ¿Sí? Yo soy el burrito que carga a Jesús. Pero el Señor necesita, el Señor quiere que nosotros pongamos de nuestra parte para que también Él ponga su parte, ¿verdad? Porque Él pone todo, pero Él necesita de nosotros para que su obra se lleve a cabo. Tengo una pregunta. ¿Qué opina tu mamá y tu papá, que también son muy jóvenes, que yo tengo esa bendición de conocerlos? ¿Qué opina tu mamá y tu papá? Como si he escuchado que te dicen, no eres un niño normal. Han escuchado? ¿Qué te han dicho? ¿Cuál es su sentir de él? Mis padres siempre siempre han vivido conmigo las experiencias del Señor, siempre han estado conmigo. Y ellos saben el llamado que el Señor me ha entregado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no solamente yo le serviré al Señor, sino toda mi familia. Mis padres en todo, absolutamente todo, relacionado con la misión, ahí están para apoyarme. Siempre, siempre, siempre. Vamos para un lado para predicar siempre, mi padre, mi madre, siempre. Y pues ahora mi padre y yo estamos en el ministerio de alabanza que tenemos aquí en el grupo de oración, ¿verdad? Yo recuerdo que como ya he dicho, cuando llegamos al grupo de oración no había alabanza, pero el Señor nos llamó y así, yo con la guitarra empecé, éramos 6 coristas y yo con la guitarra, todos desafinados, pero empezó la motivación y el Señor fue poniendo a personas más, personas con talentos. Yo toco el bajo, yo toco la batería y se fue dando y poco a poco. No somos un ministerio grande de alabanza, pero siempre con la unción del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál ha sido el obstáculo o cuando dice prepárate para esas pruebas del Señor? ¿Cuál ha sido el obstáculo que te has encontrado para no llevar a cabo la obra de Dios? Bueno, también porque no todo es miel. No, o sea, claro que no, en este caminar, si no queremos ver solamente la pura rosa, ¿no? Y no queremos ver la espina que está ahí, ¿verdad? Este camino no solamente es de rosas, tanto yo como en el ministerio, pues hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de prueba, pero lo que yo creo, lo que yo he experimentado, de que no hay nada más grande que el poder de Dios. Y si tú estás firme en el Señor, si tú estás cimentado, si tus bases están en el Señor, ¿verdad? Pasará la tormenta, ¿verdad? Si tu roca es Cristo Jesús, vas a permanecer ahí. Nos hemos encontrado con muchas cosas, de ir a orar y bueno, tantas cosas que no digo porque yo estoy en mi propia comunidad. Exacto. Pero sí, nos hemos encontrado muchos obstáculos, muchas pruebas de que no, de que y del otro. Y viene el desánimo. Viene el desánimo, o sea, y creo que todos pasamos por el desánimo, pero siempre el Señor nos levanta, siempre nos da la victoria para seguir. Y yo creo y quiero hacer una segunda entrevista porque no trajiste la guitarra. No traje la guitarra. Y eso es parte esencial de Alexis. Pues yo te agradezco, Alexis. Hay muchas cosas de qué hablar, pero hoy quisiera dejarlos con un poquito del testimonio, con un poquito de lo que hace, de lo que el Señor obra a través de él. Y entonces vamos a hacer una segunda entrevista con la guitarra, con otras cosas que Alexis hace para la gloria de Dios. Cuando me invite para Chicago, allá hacemos la segunda entrevista. Él quiere ir a Chicago y claro que sí, con mucho cariño vamos a invitarlo y vamos a hacer la invitación. Si hay grupos de oración o personas en iglesias que tengan un grupo, pues háblenme. Voy a poner mi número ahí en pantalla y el número de Alexis y para que lo puedan invitar a su grupo de oración, a un congreso, porque de verdad que cuando hemos trabajado juntos, ¿verdad? Dios nos ha puesto a trabajar, a ser un muy buen equipo. Así es que si nos quieren invitar como equipo, podemos ir a cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos, porque Alexis tiene su compromiso de la escuela y él no puede dejar una cosa por otra. Entonces, en lo que podamos. En lo que podamos, primero Dios.
Y pues quiero agradecer que dijiste que sí al Señor en esta entrevista. ¿Qué le quieres decir a todas las personas que van a estar viendo este video para cerrar? Bueno, yo sé que es mucho, me quedo con mucho, pero ojalá lo podamos compartir después. Lo que yo les puedo decir a todos es que tengan fe. Mi mensaje es fe, fe en el Señor Jesús. De que perseveren. Dios está vivo, Jesucristo está vivo, Él sigue sanando a su pueblo. Así como hace 2000 años Él sanó, así sigue sanando. Y hemos visto la gloria de Dios, donde enfermos de cáncer, donde tantas personas enfermas se han sanado, personas que estaban paralíticas han vuelto a su vida normal. Y yo lo que les puedo decir es que tengan fe en el Señor Jesús, de que Él puede hacer todo. Para Él nada es imposible, solamente necesita de nuestra fe. Amén. Gracias, Alexis. Y yo creo que es muy poquito tiempo pero va a haber otros más porque el Señor nos va a poner a trabajar juntos. Y yo quiero agradecer a cada uno de ustedes por esa atención. Vamos a ponerlos en oración, los comentarios que ustedes pongan ahí, o si quieren pedir oración, la vamos a compartir, Alexis y yo. Vamos a ir ante el Santísimo, pongan sus necesidades. Y cada persona que nos ve, cada persona que se agrega a nuestra página, nosotros vamos a orar por cada uno de ustedes, por cada una de sus necesidades. Dios los bendiga, la Virgen Santísima les guarde y les proteja. Solamente queremos dejar con la fe. Amén. Amén. Bendiciones. Dios los bendiga.